tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en esta edición de CENIT, una coproducción entre el periódico Cambio de Michoacán y el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mi nombre es Adrián Orozco y como siempre es un placer estar con ustedes para platicar temas de ciencia y tecnología. El día de hoy vamos a hablar de las orquídeas en Michoacán, una de las flores más bonitas y más socorridas de pronto por las parejas, los novios y el hogar para poder acompañarnos en nuestra vida cotidiana. Son unas flores que sin duda tienen una larga historia y una larga tradición, además asociadas también en la literatura, en el cine y demás. Y la naturaleza de la investigación nos permite acercarnos a las orquídeas desde una óptica que quizá no habíamos concebido. Y para ello hemos invitado el día de hoy al doctor Rafael Salgado Garciglia. Él es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas de la Universidad Michoacana. Gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, vamos a empezar por lo esencial. ¿Qué tantas orquídeas hay en el mundo? ¿Cuántas especies? Porque sabemos que es una especie que tiene múltiples variedades en sus formas, en sus colores y en su propia naturaleza. Así es una de la familia de las plantas con mayor número de especies. Se dice que tenemos entre 30,000 y 40,000 especies a nivel mundial. De estas, todavía no, al igual que muchas especies, se considera que hay muchas por descubrir. Ahora bien, México, ¿cuántas de estas especies tiene como endémicas, como propias y exclusivas de alguna manera del país? Como sabemos, México es está entre los 5 países de la biodiversidad importante a nivel mundial, y en el caso de las orquídeas ocupa un lugar también muy importante, está entre los 10 países con mayor número de especies. A nivel nacional, en nuestro país se dice que tenemos, o han sido clasificadas, aproximadamente unas 1,300 a 1,400 especies. En Michoacán, de estas, consideramos que hay entre 200 y 300 especies más o menos. Ahora bien, ¿este tipo de flores crecen de manera natural? ¿En qué tipo de climas, en qué tipo de bosques las vamos a encontrar? Ese es uno de los problemas que tienen las orquídeas mayormente. Es decir, la mayoría de estas especies requieren de bosques con condiciones muy especiales, como es humedad, altitud, bosques que retienen agua en sus troncos, porque la mayoría de estas especies son epífitas, es decir, que crecen en las ramas y en los troncos de los árboles. En México, este tipo de bosques realmente es uno de los que se consideran mayormente sobreexplotados o fragmentados. Es decir, tenemos un porcentaje muy bajo de estos bosques, por lo tanto, las orquídeas, las especies de orquídeas en México, pues están distribuidas en pocos estados de México, pero en estos estados solamente en ese hábitat, ¿no?, que acabo de comentar. De manera entonces que la sobreexplotación de los bosques, la urbanización, la escasez de recursos hídricos, por ejemplo, va a afectar justamente a las especies de orquídeas y amenaza en un momento dado con extinguir algunas de ellas. Sí, yo considero que es uno de los principales factores, la explotación inmoderada de los bosques, sobre todo de estos bosques que se llaman mesófilo de montaña, donde podemos encontrar árboles o especies de plantas, no solamente las orquídeas, muy significativas, endémicas, es decir, únicas del país. Entonces, este es uno de los factores. Sin embargo, yo creo que enseguida hablaremos de otro de los factores que está teniendo un gran impacto en la desaparición de especies. Quiero comentar que en México ya tenemos un buen número de algunas especies de orquídeas extintas. Correcto. ¿Cuál es ese otro factor? ¿Estamos hablando de la comercialización, quizá? Sí, como decías tú al principio, las orquídeas es una de las flores, aparte de las rosas y de algunas otras, que son las mayormente comercializadas a nivel mundial. Gracias a esto, también las orquídeas han sido cuestión de trabajo a nivel hortícola, es decir, obtención de híbridos, que son muchos de los que conocemos, que son de las orquídeas más grandes, más bellas, que duran más sus flores. Afortunadamente son híbridos. ¿Por qué digo afortunadamente? Pues porque esos híbridos de alguna manera hacen que sean los más comercializados y extraigamos menos especies del hábitat de donde ellas habitan. Sin embargo, en muchos países, y no se escapa a México, la sobreexplotación, la sobrecolecta de estas en el hábitat es grandísima. Hay especies, en particular podemos hablar de alguna de ellas, donde son arriba de 10,000, 20,000, 30,000 individuos que se sobrecolectan cada año para la venta.
Esta venta la podemos encontrar en los mercados, en las calles, pero desafortunadamente también las podemos encontrar en otros países. ¿Qué quiero decir con esto? Que se sobrecolectan estas especies y se venden a otros países, ¿no? Como puede ser Europa, Asia, etcétera. Ahora bien, nosotros podemos adquirir orquídeas sin afectar el medio ambiente, sin afectar las especies, siempre y cuando hagamos esta compra en lugares donde se venden justamente estos híbridos a los que hace referencia. Pongo el ejemplo concreto del orquidiario de Morelia. Recientemente he adquirido una para obsequiar y bueno, ellos me han platicado todo el proceso que lleva a su obtención y que justamente no va a lesionar a la propia especie ni a la población endémica en los bosques. Sí, en México las leyes son claras. Tenemos una norma oficial donde se catalogan las especies en riesgo de extinción. Entre ellos está la familia Orchidaceae, a la que pertenecen estas plantas, y ahí se nos indican al menos 181 especies en riesgo de extinción. Estas es ilegal su venta y la compra por parte de nosotros. Vaya, no es un asunto incluso de mera conciencia, sino que tiene repercusiones jurídicas. Es ilegal realmente adquirir y vender estas, ¿no? Porque yo diría que la mayoría, si no todas de estas, son extraídas del hábitat. Entonces, en particular los que estudiamos las orquídeas y a nivel mundial, este comité internacional, el CITES, considera a toda la familia en riesgo de extinción. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las 30,000 a 40,000 especies están en riesgo, ¿sí? Entonces, como tú dices, lo ideal es adquirir orquídeas en lugares establecidos, que no sean especies mexicanas en particular, sino que sean híbridos que podemos encontrar en las exposiciones de orquídeas, en el orquidario, en algunas tiendas. Por ejemplo, aquí en algunas tiendas comerciales venden la Phalaenopsis, que es la orquídea mariposa de flores grandes, vistosas. Esa es una planta que no es mexicana, que luego hay confusiones, y que la podemos comprar, porque hay seguridad que toda esa planta es producida en invernadero. Correcto, y esto, vaya, desde luego tiene repercusiones en mitigar el impacto ambiental que tenemos sobre la especie. Ahora bien, desde la parte institucional, desde la parte de la investigación, ¿qué esfuerzos se llevan a cabo en Michoacán para proteger a las especies endémicas y aquellas que están particularmente amenazadas? Pues mira, aquí en Michoacán hay varias instituciones o asociaciones, puedo incluir ahí al orquidario, en donde se hacen al menos foros para que la gente tenga conciencia de la no compra y no venta de estas especies. Aquí podemos hablar de dos tipos de personas que adquieren o adquirimos algunas orquídeas. La gente ciudadana que, como tú dices, compra para un regalo, etcétera. Entonces, a ellos principalmente se les trata de dar la inquietud de que compren híbridos, que nos pueden decir, pero serán más caros. Ese es el problema, yo creo, ¿no? Podemos ir a algunos mercados, no quiero decir cuáles, las autoridades michoacanas lo saben, venden estas orquídeas, las especies, y son muy baratas. Es decir, podemos hablar de 10, 15, 50 pesos. Mientras un híbrido sabemos que nos va a costar 200, 300 pesos. Pero si adquirimos estas, realmente sí estamos teniendo una culpa en la desaparición de estas especies. No sé si tenemos culpabilidad, de cierto modo, de que desaparezca. En la Universidad Michoacana, la Facultad de Biología, por parte de la doctora Irene Ávila Díaz y un servidor, en el instituto, tenemos ya más de 15 años trabajando, intentando hacer estudios de conservación de orquídeas. Por mi parte son cuestiones de propagación, es decir, intentar propagar las orquídeas masivamente para que éstas se pudieran propagar, cultivar en invernadero, comercializarlas y de esta manera evitar que se saqueen los individuos silvestres. Por parte de la doctora Irene, que también tiene trabajos en conjunto con el campus de la UNAM, la escuela o centro de escología, no sé cómo se llama ahora, el Antecieco, donde se tienen proyectos para estudiar la genética de poblaciones, la conservación de estas en particular, ¿no? Ahora bien, estamos hablando entonces de que las especies en Michoacán tienen una amenaza visible, una amenaza potencial e incluso una amenaza inminente frente a la sobreexplotación. De manera que podemos estar pensando quizá en que un cambio de hábitos en la población pueda beneficiar a las especies a largo plazo.
¿Cuánto tiempo le tomaría, digamos, al ecosistema en su forma más natural recuperar la salud de la población de estas orquídeas? Eso depende mucho de la especie. En particular quiero mencionar a Lelia speciosa, que es una orquídea que va de tonalidades rosa a lila fuerte, que la podemos encontrar aquí entre abril y mayo, que desgraciadamente la venden en las carreteras o en las calles o mercados de Morelia. Esa es una especie que puede tardar hasta 10 años en producir flor o semilla. Entonces esto da una idea, ¿no? En este caso la especie tardaría al menos 10 años para empezar a recuperar algunas plantas, pero la planta de esta orquídea tarda otra vez 10 años en volver a desarrollarse. Y se dice que en la naturaleza de las orquídeas solamente el 10% de la semilla germina, y de ese 10% solamente el 10% llega adulta. Es decir, podemos tener 1000 o 100,000 plantas, pero de estas en 10 años va a ser muy poco el número de individuos que vamos a tener en el hábitat. Entonces, esto nos indica que podríamos hablar de 10, 20, 30 o décadas en particular para recuperar alguna población de estas. Y ello suponiendo que las condiciones fueran las óptimas, es decir, que no se vulnerara el ecosistema, que no se perdieran otros recursos. Sí, afortunadamente en Michoacán también hay áreas protegidas, hay algunas comunidades interesadas que se han acercado a las diferentes instituciones para tratar de resguardar estas zonas donde habitan sobre todo las orquídeas que están en riesgo de extinción, ¿no? Que son varias aquí en nuestro estado. Ahora, a manera de recomendación práctica, a la hora de pensar en comprar una orquídea, hablábamos del orquidiario que sin duda pues tiene todos los estándares cubiertos para no afectar al medio ambiente ni a las especies. ¿Qué otras opciones nos recomendaría para poder hacer un consumo responsable de orquídeas? Pues precisamente el orquidario vende muchas de los híbridos que son, incluso no son mexicanos la mayoría de estos, algunos son de Sudamérica, Brasil, Venezuela, que tiene algunos híbridos que no son especies saqueadas, y otras que vienen de Asia principalmente. Entonces en México o en Morelia en particular podemos nosotros comprar en este tipo de instituciones, en el orquidario, en las exposiciones, por ejemplo, que hace el orquidario junto con la Asociación Mexicana de Orquideología, donde podemos adquirir en mayo o en octubre algunas de estas orquídeas. Además, estas orquídeas tienen un mayor sistema de adaptación para tenerlas en casa, que podemos llevar algún curso o leer las indicaciones para tenerlas y que estas nos florezcan cada año, porque esa es una de las particularidades de las orquídeas, ¿no? Que estas florecen cada año, no florecen más. Entonces las tenemos que cuidar durante 2-3 meses que tienen las flores y otros 9 meses para que vuelvan a florecer, ¿no? Pero lo ideal es no comprar en estos lugares donde no hay realmente un permiso, donde sé que las instituciones encargadas como Profepa, Semarnat, hacen lo suyo para evitar al máximo que haya esta venta ilegal de estas orquídeas. Lugares de riesgo donde seguramente estaremos comprando una orquídea que fue extraída de su hábitat, los mercados, las carreteras. Así es. Vaya, todo aquello que luzca de algún modo informal, ¿no? Así es. Quiero mencionar que, aunque no en Michoacán se han desarrollado, pero otros estados como Veracruz tienen lo que se le llama NUMAS o PIMS, que son unidades de manejo autorizadas por Semarnat y Profepa. Por ejemplo, en Veracruz se están produciendo ya especies mexicanas, incluso algunas en la norma oficial, pero que traen el registro de que son producidas en invernadero. Entonces, también si llegamos a un lugar donde venden estas y tienen el número de registro, el sello, que es etiqueta verde por ser producida de esta manera, también las podemos adquirir. Algunos coleccionistas las adquieren de esa manera, ¿no? Por eso las tienen en sus casas. Correcto, pues el llamado entonces es a hacer un consumo responsable de orquídeas para poder seguirlas disfrutando por muchos años. Doctor Rafael Salgado Garciglia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, me da un gran gusto que haya difusión de las investigaciones científicas que desarrollamos aquí en nuestro estado. Claro que sí, y ven a todos ustedes, nos encontramos en el próximo CENIT.